haciendo Colombia a la paz mundial gracias a este esfuerzo de reconciliación y el ejemplo que está sembrando. Y las partes acordaron pedirle a Naciones Unidas que sea a través de los miembros de la CELAC que esa misión política se configure. Y los miembros de la CELAC que van a participar en esta misión política no van a ser miembros probablemente de países fronterizos para evitar problemas ahí. Y además esa misión, como saben ustedes, va a estar conformada por miembros del gobierno de Colombia y de las FARC. Ahora, yo pongo estas dos banderitas muy cerca porque a mí me gusta enfatizar una cosa, y es que yo creo que cada vez más nos vamos haciendo a la idea que las FARC también son colombianos. Que a pesar de toda la demonización que se había hecho en contra de las FARC, estas dos banderas nos demuestran que somos hermanos. Y que si logramos dejar de matarnos, vamos a ser capaces de sacar adelante y de implementar los grandes retos que nos hemos planteado. Pero ¿qué nos queda complicado por delante? Esto suena bonito y uno se emociona, pero ¿qué nos queda por delante? Por delante nos queda acordar cuál va a ser el mecanismo para la entrega de armas y para la desmovilización o la movilización de las armas a la política de las FARC. Y las partes tienen opiniones muy encontradas. El gobierno sugiere que se van a hacer 7 zonas, que son estos puntitos amarillos, de concentración, mientras que las FARC están hablando de territorios especiales de paz, territorios amplios, donde ellos han mantenido su control político, social y económico tradicionalmente. Esos se han llamado terrapaz, y a muchos sectores del equipo negociador del gobierno los ha preocupado profundamente, porque les suena a ellos a que Colombia perdería la soberanía de esos territorios porque allá no podría necesariamente haber ejército. La negociación es muy dura y las partes no se han puesto de acuerdo. Y si a eso le suman que hace una semana las comunidades indígenas salieron a decirle al gobierno: y nosotros en nuestros territorios no queremos zonas de concentración. Y en esos territorios son donde tradicionalmente han operado las FARC. Y el Estado, que representa a todos los colombianos, tiene que negociar en ese contexto ese punto. Eso, solo ese punto. Les pregunto a ustedes, ¿creen que se firma antes del 23 de marzo? Siguiente, y lo planteaban aquí en una de las preguntas. Se tienen que poner de acuerdo entre un plebiscito o una constituyente para refrendar los acuerdos. Y al parecer, la Corte Constitucional no está muy contenta con el plebiscito, porque cree que un plebiscito no se debe hacer para eso y que debería ser una consulta popular. Pero lo cierto es que el gobierno sigue enfatizando que esto lo tiene que refrendar el pueblo a través de un mecanismo de voto popular, y las FARC siguen diciendo que ellos no se bajan de una Asamblea Nacional Constituyente. La negociación parecería moverse, no lo sabemos, en una línea en que en el corto plazo hacemos un mecanismo refrendatorio, cualquiera que sea, como lo mencionaba el profesor William, y después, en un contexto menos polarizado, hacemos una Asamblea Nacional Constituyente para implementar los acuerdos. Pero no que la Asamblea Nacional Constituyente sea un mecanismo refrendatorio. Eso es lo que la gente desearía, lo que se ha propuesto, pero no sabemos si eso es lo que las partes realmente puedan acordar en los próximos 20 días. Y ese es un tema complicado, porque como les muestro en esta foto, no tiene que ver solamente con Iván Márquez, sino que tiene que ver con la política colombiana. Y eso nos lleva al punto de empezar a cerrar esta presentación, porque es cómo este mecanismo refrendatorio es fundamental y nos pone de relieve los retos que tenemos nosotros como sociedad civil. Al principio les mostré las críticas al proceso de paz, que si ustedes hicieron un poquito de seguimiento a todo lo que les dije, no tienen fundamento en la realidad, y les mostré la guerra contra el proceso de paz. Y esto lo que ha generado es una polarización ficticia, donde realmente los colombianos no estamos debatiendo sobre los acuerdos en La Habana fundamentalmente, sino entre yo soy santista o uribista.
Y si soy entonces del centro democrático, es que yo me reivindico en mi identidad y compro desde esos discursos polarizantes sin tener realmente en cuenta el contenido de lo que se ha acordado en La Habana. Y así, para una sociedad que es muy poco educada, creo que en Colombia, según el último estudio, las personas no leen más de un libro al año, los que leen, pues déjenme decirles que estas personas lo que hacen es simplemente ir como una veleta a lo largo de esta polarización y tomando partida para un lado o para el otro, como si esto fuera un partido entre el Santa Fe y el Millonarios, entre el Nacional y el Medellín, entre el Pereira y el América, no sé. Eso es un reto muy grande, conectado al siguiente, y es que cuando yo les decía que hay 15% de la sociedad colombiana víctima, el impacto de eso es que tenemos una sociedad fragmentada. Tenemos una bomba de tiempo social que si no se resuelve va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer una apuesta como nación. Y entonces el reto grande es cómo superamos esa fragmentación y que esa fragmentación no caiga presa de una polarización simplista. Y entonces, en una sociedad fragmentada y polarizada, nos están pidiendo, señores, salgan a votar por el plebiscito y voten por el sí. ¿Y qué pasa si gana el no? ¿Qué pasa si después de 4 años de negociaciones, el 70% de los colombianos, como pasó en Guatemala, votan que no? ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Del gobierno y de las FARC que negociaron en La Habana, o de la sociedad colombiana que no fue capaz de apropiarse de estos acuerdos y pensar que eran una herramienta imperfecta de construcción de paz, pero herramienta al fin de cuentas? Y ahí es donde está el reto, porque el problema es que esto no termina en la refrendación y en el plebiscito. El problema es que, como decía el profesor William, el reto que tenemos en el posconflicto es que para implementar lo que se ha acordado en La Habana tenemos que trabajar todos del mismo lado. Los ingenieros, los médicos, la gente en el Guaviare, la gente en el Guanía, la gente en Bogotá, todos. Porque si le vamos a dejar esto a una generación de políticos corruptos, muy seguramente los 20 billones que puede haber para el posconflicto van a ser utilizados para embolsillárselos y no hacer nada con esto. Y los problemas de desigualdad que alimentan la fragmentación ya no van a alimentar un conflicto armado político, sino que van a alimentar unas espirales de criminalización y de violencia criminal, porque la gente siente que los corruptos de siempre son los que se embolsillan la plata. Yo sé que esto suena feo, suena como un poco que es un reto muy grande, pero yo quisiera cerrar con esta slide, porque yo sí soy muy optimista y a mí me gusta ver las cosas buenas. Y yo creo que lo que a nosotros nos han mostrado ciertos sectores de la sociedad colombiana es que los momentos transicionales son muy contradictorios y están llenos de múltiples señales. Y que cosas que se dicen en el discurso se contradicen con acciones concretas, y que hay unas personalidades que hacen unas apuestas muy interesantes de las cuales uno puede aprender. Lo primero es que yo identifico en los últimos meses un respeto mayor hacia las ideas del otro de ciertos sectores de la sociedad colombiana. ¿Cómo y por qué digo eso? En esta mesa ustedes tienen sentado a este abogado, que es el abogado quizás más respetado de Colombia en materia de derechos humanos, que se llama Rodrigo Primi, director de Justicia, muy crítico de las medidas de justicia y paz. Al lado de él, este señor es Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo no se había sentado como representante del Centro Democrático públicamente con una de las personas que estaba apoyando el proceso de paz. Pero en esta mesa lo hizo porque al lado de él está Álvaro Leiva. Y Álvaro Leiva
fue uno de los abogados elegido por las FARC para montar el modelo de justicia transicional. Y estos señores, de forma respetuosa, en el foro de fin del conflicto que se realizó en Bogotá, se dieron un debate largo sobre cuál debía ser el mecanismo de refrendación de los acuerdos. A mí me parece que eso es un ejercicio importante para nosotros como sociedad y un ejemplo de hechos de reconciliación. La segunda foto que les quería mostrar es la foto, yo no sé si la alcanzan a ver atrás, pero este es el presidente Santos. Y el presidente Santos está aquí abrazando a un señor que no creo que lo reconozcan todos. Pues quiero decirles que este señor se llama Roberto Sáenz y que este señor es el hermano de Alfonso Cano. Y quiero decirles que este abrazo ocurrió hace menos de 10 días en un evento en que el presidente Santos le dijo a él: yo tuve que dar la orden, yo di la orden para asesinar a su hermano, máximo comandante de las FARC. Me pongo en sus zapatos porque entiendo el dolor que usted estaba sintiendo y le ofrezco un abrazo de reconciliación. Esto era impensable hace unos cuantos años en Colombia. Por eso escribí aquí solidaridad, para ponerse en los zapatos del otro, para decir: yo sé que usted es el hermano de él y que mi orden le causó un dolor impresionante y por eso yo reconozco su dolor. Tercero, esta foto que ven aquí es la foto de Bojayá. No hubo medios de comunicación, hay unos videos que se han presentado y este señor que está aquí parado es Pastor Alape, comandante máximo de las FARC. Ayer estaba reunido yo con Gonzalo Sánchez, que fue uno de los pocos invitados a ese evento, y me decía Gonzalo: fue escalofriante estar ahí sentado. Pastor Alape no se ve en el video, pero tuvo que parar durante 5 minutos para poder seguir su discurso porque se le escurrían las lágrimas pidiéndole perdón a una comunidad que sufrió este atentado tan deplorable. Y para llegar aquí, Pastor Alape y las FARC tuvieron que reunirse durante 1 año con las comunidades, porque las comunidades eran muy escépticas que ese acto fuera usado para el populismo del proceso de paz. Este acto fue un acto de honestidad, desde lo que yo he visto y desde lo que me han contado, de un guerrillero que se arrepiente y reconoce un error en el marco de un conflicto armado. Y esto, que esta comunidad lo haya aceptado, es un gran ejemplo de lo que va a pasar en Colombia en el posconflicto si logramos firmar la paz, y un ejemplo de reconciliación. Y cierro con este, que para mí es el que más me gusta y que, para no extenderme demasiado y abrirlo a preguntas, les recomendaría que lean mi artículo en Pacifista, que se llama precisamente El beso de la paz. Y lo tomo porque es que yo creo que es muy diciente. Esta foto fue tomada hace menos de 15 días y en este lado ustedes tienen a nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha tildado constantemente de guerrillera y terrorista a nuestra ex representante Piedad Córdoba. Y Piedad Córdoba ha constantemente señalado a Álvaro Uribe como un paramilitar. Y estas personas que hace 3 meses yo creo que hubieran tomado caminos distintos al encontrarse en una iglesia, salieron, se encontraron y se saludaron cordialmente. Esto demuestra, creo yo, que los procesos transicionales tienen mensajes ambiguos que pueden ser leídos de diferentes formas, que mientras por un lado pueden polarizar a la población con una intención política, por otro lado tienen que ajustarse a las realidades de los procesos transicionales y a los ritmos de una sociedad. Y creo que Colombia está cada vez más cerca y está transitando hacia esos ejercicios donde, queramos o no, tenemos que aprender a convivir, a respetar al otro, a solidarizarnos con el otro, a ser honestos y pedir perdón, y además a ser generosos, porque nuestra apuesta de paz nos va a demandar esfuerzos absolutamente impresionantes que muy seguramente hoy no somos capaces
de pensar, pero que si no tenemos esa generosidad para entregarle a nuestro país un futuro distinto, muy seguramente pueden quedar simplemente en una firma de acuerdo de paz en un papel. Muchísimas gracias. Agradecimiento muy especial al doctor Andrei Gómez Suárez y sus aportes a este diplomado de Escuela de Liderazgo para la Paz. Abrimos el campo de preguntas muy puntuales, por favor, durante unos 10 minutos. Parece... Tomamos varias, o sea que hagan varias preguntas, yo las recojo. Hagan por